Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Hace tiempo que no te veo por aquí. Bueno, eh, ¿qué es lo que voy a abordar en este video? Porque mucha gente que me conoce o que me ha llegado a conocer en persona me pregunta qué es lo que estudio, a qué me dedico, qué es lo que estudio, a qué me dedico, qué es lo que hago. Y bueno, yo me dedico mucho a la parte de programación. No seré un buen programador, pero sí me gusta mucho aprender a programar. De hecho, desde los principios que tuve una carrera técnica en informática, cuando vi la parte de programación y todo lo que podía aprender con ella, dije, wow, simplemente quiero intentarlo. Y llevan más de 4 años que estoy sumergido en este mundo de la programación. Y bueno, ¿qué es lo que quiero abordar con esto? Que mucha gente dice, wow, programas, qué interesante, has de tener un equipo súper potente, todo eso. Y la verdad es que no, mi equipo es muy básico a estos días. Se podría decir que es incluso un poco muy antiguo, que no, sí, que mucha gente, no sé, me pregunta las especificaciones de mi equipo y me podrían decir que mi equipo es un dinosaurio. Ahora, antes de entrar en detalles técnicos, también quisiera como que orientarte a ti, porque he escuchado mucho esta pregunta. ¿Es difícil programar? La verdad es que no. No es difícil empezar a programar, ya que prácticamente sigue una teoría, como toda carrera, materia que te propongas estudiar, tiene unas bases por donde debes de comenzar y se extiende, pues, bueno, hasta que ya eres un usuario avanzado de esa materia, clase, rama de estudios, como quieras verlo. Así que, bueno, ¿deberías aprender programación? Yo digo que sí. Desde que yo empecé, y esto es como que algo muy personal, yo nunca fui bueno en matemáticas, nunca fue muy sobresaliente, siempre se me dificultó cálculo integral, diferencial, todas esas materias que, bueno, incluso hasta el álgebra se me llegó a complicar mucho cuando era más joven. Y cuando entré en el mundo de la programación, lo primero que a mí me decían era, wow, tú debes de saber absolutamente todo de matemáticas para empezar a programar. Y eso fue algo que me espantó, por así decirlo, que me dio un gran miedo al momento de querer empezar a programar. Otra cosa que se me dijo antes de empezar a programar es que tenía que ser súper inteligente. Así que si yo de plano era malísimo para matemáticas, que ni le intentara programar, que de plano no iba a poder nunca, digámoslo de esta forma, sacar la carrera o incluso la materia. Pero no, realmente no. No hagas caso a nada de eso. Porque yo aún siendo, por así decirlo, muy tonto en matemáticas, al momento de empezar a estudiar la programación, de hecho se me hizo tan fácil y no quisiera hacer o subirme mi propio ego, pero entendí la programación como si hablara español. O sea, prácticamente todo lo que me dijeron era falso. Tú no necesitas aprender matemáticas, saber matemáticas. Tú necesitas aprender a razonar. El razonamiento en la programación es la clave para que tú escribas cualquier código, cualquier cosa que se te venga a la mente, lo puedes hacer si razonas el problema. Lo primero que debes hacer si quieres empezar a programar es leer los problemas. Solo eso. Si tú entiendes el problema y cómo llegar a una solución del mismo, créeme que cualquier lenguaje de programación, cualquier cosa que te propongas en la programación, la vas a poder resolver. Ahora, ¿qué otra cosa debería ser importante abordar? Pues prácticamente eso. Si tú crees que al principio estás viendo la programación, se te hace muy fácil, te interesa, quieres saber más, pero conforme vas viendo más temas, por ejemplo las estructuras de datos, y se te empieza a volver difícil, no te preocupes, claro que va a ser difícil, pero dime qué materia, qué cosa que estudies te propongas no es difícil. Incluso el martillar. La teoría simplemente dice agarras el martillo, que agarras el clavo, luego el martillo, empiezas a martillar hasta que se meta en, no sé, una madera. Pero ¿quién dice que no se te puede resbalar el clavo al momento de estar martillando, que te puedas meter un martillazo en el dedo? Es, ya sé que es un ejemplo que nada tiene que ver con la computación, pero es prácticamente lo mismo. Si tú tienes un pequeño fallo, pues bueno, va a haber formas de arreglar tu problema. Siempre ha habido muchas formas de arreglar los problemas en la programación. Así que si tú quieres empezar a programar de verdad, hazlo. Créeme que nada te limita, nada te va a limitar. Que tú digas, ah, bueno,
quiero programar, pero no tengo una computadora súper potente como dicen en los videos. No te preocupes, no la vas a necesitar. Puedes programar absolutamente, bueno, obviamente hay casos donde no, pero en cualquier cosa. Por ejemplo, si tú tienes un smartphone, todo el mundo hoy en día tiene un smartphone. Te descargas una aplicación para empezar a programar y listo. ¿Tienes un computador viejito? No importa, vas a poder programar sobre él. La programación empezó, hace tantos años que prácticamente si tú tienes una computadora que sirva, le vas a poder instalar un compilador para empezar a programar y desarrollar tus programas. Claro que vas a tener limitaciones, eso sí es bien sabido, porque digamos, no es lo mismo programar por consola o por interfaz gráfica. Eso es un tema que abordaré en videos posteriores o siguientes a este, más bien dicho, no posteriores, porque, bueno, ustedes entienden, ¿no? Así que de verdad, esta es mi recomendación principal que quiero que veas si entras al canal. Tú puedes programar donde quieras. Incluso si quieres programar en una hoja de papel, lo vas a poder lograr. Porque de eso trata la programación. De que tú entiendas el problema y encuentres la forma de resolverlo. Teniendo esos dos factores, créeme que cualquier problema que se te cruce intentando aprender programación, la vas a poder resolver.